Marina, don Orlando, Nidia, Esperanza, Salazar, Rincón, bienvenida. Vamos a orar y entonces vamos a pedir que Dios nos guíe sobre el estudio que vayamos a hacer esta noche. Y tú vas preparando, por favor, Hebreos, pero ahorita no, Hebreos 4, capítulo 4, de Reina Valera. Yo quisiera hablar sobre la palabra en Efesios 1 dice, solo voy a leer el versículo 15 y 18 para hablar sobre él. Dice, por esta causa, Efesios 1:15 dice, por esta causa yo también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, que lo llena en todo. Bueno, Padre Celestial, te damos muchas gracias que tú nos permites reunirnos todos en todo eso. Nos permites reunirnos en el nombre de Jesús en esta noche. Queremos decirte que somos privilegiados, Padre Celestial, como dice en Isaías 66, que tú tienes tus ojos puestos sobre todos los hijos tuyos que tiemblan ante tu palabra y que tienen la palabra tuya como el máximo tesoro para buscarla. Aquí te estamos pidiendo en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que tú alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que, primero que todo, para que tú, Padre Celestial, nos des en el nombre de Jesús, nos des espíritu de sabiduría y de revelación a cada uno de los que estamos acá en el conocimiento tuyo en esta noche de tu palabra, que seas tú el que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia a los santos, y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a tu diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Te estamos pidiendo todo esto, Padre Celestial, sabiendo que tú sometiste todas las cosas bajo tus pies, y lo diste por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, para que la plenitud sea llenada, tu plenitud sea llena en todos, en todo. Estamos pidiendo, no queremos descansar ni siquiera sobre lo que necesariamente sabemos que es un punto de referencia, pero queremos que tú nos abras el entendimiento y tú nos permitas que haya la revelación tuya que nos quieras dar esta noche, para que siga transformando nuestras vidas, para que nos siga permitiendo crecer en fe, crecer con esperanza, con ánimo, con gozo en ese futuro glorioso que tú tienes para nosotros, que puede que no se manifieste necesariamente en nuestro corto y temporal tiempo, pero que se va construyendo hacia una eternidad. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en esta noche, en este estudio, en el nombre de Jesús. ¿Colocas ahora sí? Hebreos 4. Bueno, mientras Alejandro coloca a Esther, bienvenida. Esther nos visita de México, bienvenida, que puedas también tú tener una bendición esta noche en el estudio. Estamos en Hebreos 4. Y solamente quisiera recordarles una cosa más, ¿no? Este básicamente es un grupo de estudio. O sea, realmente no venimos de una vez pues con la verdad revelada de todo a sentar doctrina. Yo creo que nosotros sabemos que estamos estudiando la palabra, que Dios nos ha revelado a uno unas cosas, a otros otras veces coincidimos, otras veces de pronto no, pero sobre lo principal coincidimos, ¿no? Que somos por gracia, que hemos sido lavados por la sangre de Jesús,
que tenemos la salvación, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo y que estamos en un camino de santificación hacia una gloria eterna con el Señor Jesucristo. Entonces es bien importante eso, porque aún en este capítulo se pueden empezar a presentar ciertas cosas que de pronto no necesariamente estemos totalmente de acuerdo, y no por testarudos o por algo así, sino porque de pronto hemos como reflexionado, perdón, de una manera diferente sobre ciertas cosas, o aún hemos escuchado también a veces ciertas enseñanzas que nos han puesto un poquito como a no estar tan una unificación total. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar eso? Simplemente con humildad, saber que de pronto el otro hermano no piensa exactamente igual que uno, pero que la disposición del otro hermano es llegar a la verdad. Y puede que no lleguemos a la verdad de una vez en el estudio, pero entonces ya me queda a mí el tema de esa inquietud que digo, hombre, yo tengo que profundizar en mi estudio personal porque yo necesito encontrar mis respuestas también y saber si lo que el otro hermano me está diciendo, Dios me guía a que sea revelado en mí también. Entonces, que haya libertad de eso. Ahora, nosotros también tenemos que estar conscientes que nosotros también tenemos opiniones personales. Eso sería una tontería decir que no tenemos también opiniones personales. Y son respetables, solo que con las opiniones personales yo no puedo disipular a una persona o no puedo sentar doctrina específicamente en otra persona, ¿cierto? Si una opinión personal es respetable, simplemente esta es la opinión. Entonces yo creo que esos son elementos para que podamos, digamos, continuar, ¿sí? Ahora, los que de pronto tenemos alguna doctrina que no la hemos nosotros tenido por nuestro propio estudio, sino que ha sido importada un poco por personas que son muy importantes para nosotros, independientes, pastores, familia, lo que sea. Yo los invito a que eh, mm, confrontemos con todo respeto eso que hemos recibido para que seamos nosotros mismos los que tengamos la búsqueda de esa revelación, si realmente eso es así, y no estoy ofendiendo a nadie, para que yo pueda en determinado momento tener mi propia revelación, o voy luchando por conseguir la verdad, pero por mi propia búsqueda, ¿sí? Y pues lógicamente mientras uno lo va haciendo, pues no puede sentar doctrina en otra persona. Lo importante es saber que la palabra de Dios tiene la respuesta. No todo está completamente a la luz para saberlo. No podemos ser sabios tampoco en nuestra propia opinión en todo, pero lo que sí es cierto es que la verdad está acá. Y no la estamos buscando primero a través de autores, no la estamos buscando primero que todo a través de libros, no la estamos buscando primero que todo la fuente de la verdad que no se equivoca, que es la palabra de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, las personas son libres también de decir lo que piensan, de estar en desacuerdo en dado momento, no simplemente por obstinación, sino porque de pronto eso se presenta, pero la idea es que haya la humildad para rendirnos a lo que está escrito, así yo lo haya creído antes. Si es evidente en la palabra, ¿para qué me voy yo a poner a luchar? Si estamos es por la verdad y no en contra de la verdad, ¿cierto? Entonces quería como dejar esa inquietud. Y pues la idea de hoy es que estudiemos juntos. Yo pues voy a dirigir, voy a dar lo que Dios me da a mí, pero la idea es que todo el mundo pueda participar y pueda aportar y pueda preguntar. Y no tenemos que estar corriendo, no tenemos que pasar de una vez al 5 corriendo, al 6 corriendo, al 7 corriendo, sino si hay uno o dos versículos que por la guianza del Espíritu Santo nos demoramos más, nos demoramos. Lo importante es que podamos aprovechar lo que está escrito acá y aprender también los unos de los otros de lo que Dios les muestra a ustedes también. Entonces, yo voy a leerlo yo el 4 para que ustedes lo lean también en el computador en sus Biblias, y que nosotros sabemos que va en el versículo 13, entonces vamos a después a estudiar del 14 al 16. Demorémonos los que nos demoremos, perdón, habíamos quedado en el 10, si no estoy mal, en el 11. No, sí, quedamos en el 10 para trabajar, pues para estudiar del 11 al 16 despacio, y en dado caso entonces ya pasamos a Hebreos 5. Entonces voy a leer el 4.
Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír de la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en él, reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta algunos, entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Versículo 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces yo voy a dar, digamos, lo que yo tengo en mi parte para darle la palabra a ustedes y ustedes pues tienen la libertad de poder dar de lo que Dios les muestra acá para enriquecernos todos. Voy a dar pues de lo que yo he estudiado, de lo que pienso que he recibido de Dios a través del Espíritu Santo, del versículo 11 al 13, sí, del 11 al 13, y entonces les doy la palabra, ustedes sientan libertad de levantar la mano y si hay algo que ustedes consideran que es bien importante en el momento de agregar, levanten la mano y yo les doy la palabra. Entonces dice, 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay algo que a mí me llama mucho la atención acá, que inclusive el doctor lo hizo en referencia en el versículo 10, cómo Dios preparó todas las cosas, digamos, tanto en la creación, y creó todas las cosas y reposó el séptimo día. Y cómo el Señor Jesucristo eh, efectuaron toda esta obra de salvación con el Cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para la redención del hombre, y se manifestó en los postreros tiempos, terminó su obra y se sentó a la derecha del Padre. Y ahora viene, ya no con referencia al pecado, sino con referencia a los que esperamos su venida, que por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, que apareció una sola vez para quitar el pecado, ¿cierto? Entonces, hizo su obra y él en este momento está en reposo al lado del Padre, ¿no? Para mí personalmente, el Señor Jesucristo es el séptimo día. La obra de expiación total de purificación de pecados, de santificación y de glorificación, él y su obra para mí personalmente es el séptimo día. Y el reposo para mí es poder entrar en ese plan perfecto de purificación, de santificación como discípulo y después ser recibido en gloria y glorificarlo por toda la eternidad con un cuerpo glorificado. Para mí, ¿no? Para mí. Por eso lo digo, que ustedes se identificarán con lo que Dios les hable, ¿no? Pero algo bien importante me parece a mí es que el reposo es como entrar, o sea, para mí el reposo es como entrar en esa misma, en esa misma obra que él ya efectuó, que empezó con la purificación de nuestros pecados. Nosotros no tuvimos que hacer ninguna obra para nuestra salvación.
sino creer en la obra que Él ya hizo, ¿cierto? Y de esa manera fueron purificados nuestros pecados. Ahora viene la santificación, donde yo ya puedo descansar que el Espíritu Santo está en perfecta coordinación con mi voluntad, porque andarán dos sin estar de acuerdo, no pueden andar dos sin estar de acuerdo. Entonces, lo único que Dios quiere es que yo no haga obras específicas para, o sea, que me acerque a Él para poder participar, poder participar de esa santificación que Él hace, que es el Espíritu Santo el que la hace, porque no es por espada ni por ejército, sino por, por, su, por su fuerza, por su poder, y después caminar en esa santificación por gracia para llegar. Lógicamente hay obras preparadas de antemano, pero no son obras de justificación, sino son obras de evidencia de salvación para llegar a ser glorificado. Es la obediencia dentro de esa línea ya de la obra de salvación que Dios ha hecho, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención una cosa, y ya les doy la palabra a ustedes, porque dice después, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y después conecta con porque. Es como si hubiera una conexión entre el reposo de Dios, el éxito de esa obra que es por la obediencia, con la palabra de Dios. Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces yo me ponía a pensar, con todo respeto, quiero dar este ejemplo, y es, yo me ponía a pensar en una persona que está enferma, tiene cáncer, tenemos al doctor acá. Una persona que tiene cáncer o una persona que tiene, bueno, una enfermedad que necesite algún tipo de operación quirúrgica, esta persona no tiene reposo porque está enferma y porque la única forma de que tenga reposo es pasar por el quirófano para ser operada. Entonces uno se podría pensar, hombre, yo quiero salir de esta enfermedad porque yo quiero el reposo de no tenerla, pero la única alternativa que tengo es pasar por una sala quirúrgica donde va a haber un médico que va a coger un bisturí y va a tener que abrir y va a tener que partir y va a tener que separar órganos. Pues eso no es nada agradable, pero el resultado después es que si esa persona pasa efectivamente por esa operación y el médico pues es diestro en hacer las cosas en su tiempo, va a llegar un momento donde esa persona la van a mandar a una sala de recuperación y esa persona se va a recuperar y como consecuencia va a tener reposo. Entonces yo me ponía a pensar que muchas veces uno quisiera que la palabra fuera como algo, como una colombina, que no lo confrontara mucho, que le afecte las emociones, como un analgésico, y que uno escuche lo que quiere escuchar, y que no haya una mayor confrontación, sino eso, como ese dulcecito que a uno le lo anestesia un ratico, y escuchar lo que uno quiere escuchar, y ojalá un menú. Esto sí, esto no, esto es muy duro, esto es sí. Pero resulta que acá hay una situación donde habla que la palabra de Dios definitivamente no es una colombina, es una espada, es un bisturí, porque dice muy claro, es una espada de dos filos. Y lo más tenaz es que dice, penetra, parte y separa. Entonces, lo que yo entiendo es que la palabra de Dios parte entre lo que es el alma en mi parte carnal, en mi mente, en mis afectos, deseos, emociones y mi propia voluntad, entre lo que realmente es espiritual, que viene del Espíritu de Dios, que viene de la palabra. Entonces, muchas veces lo que hace la palabra no es darnos dulce de una vez, sino viene de una vez a partir, pero para vida. Viene a partir, viene a separar y a que nosotros veamos qué es de la carne, qué es no, para luego tomar una decisión frente a lo que Dios nos está mostrando por parte de su voluntad,
separado de lo que es del mundo, de la carne y del pecado. Y dice que esa palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando Dios permite que la palabra sea ministrada en el poder del Espíritu Santo, cualquier persona queda absolutamente desnuda y expuesta ante las intenciones de su corazón, que solamente ella las conoce, y sus pensamientos. O sea, se puede engañar a los demás, pero la persona en el fondo de su corazón sabe que Dios le está hablando en un área específica, ¿cierto? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, quería dejar yo ese aporte. Quiero saber qué piensan ustedes de estos versículos. Pero hay algo importante también, que esa obra es una obra de preparación, porque a nosotros a veces se nos olvida que vamos a tener que dar cuentas ante Dios. Ya no por nuestros pecados en el sentido de que si hemos sido justificados, pues ya las transgresiones y los pecados han sido borrados. Pero yo voy a tener que dar cuentas por mis dones, voy a tener que dar cuentas por el qué hice con mi tiempo, qué hice con mi familia, qué pasó con las cosas que Dios me ha mandado a hacer, qué hice con todo lo que Él me dio, con el tiempo que me está extendiendo sobre la tierra, sobre lo que Él me mandó a hacer, sobre todos los dones que me dio. Voy a tener que dar cuenta. Quisiera yo dejar ahí para que por favor ustedes entonces comenten del 11 al 13 qué ven ustedes y qué quieren aportar. ¿Qué es para ustedes el reposo de Dios? ¿Cuál es la relación entre la palabra de Dios y ese reposo? Bueno, reposo, ampliando un poquitico ahí lo que comentaba Jorge, pues reposo yo lo entiendo también como descanso. Nosotros, los esfuerzos que hagamos nosotros, esfuerzos mediante obras para ganar la salvación, con el propósito de ganar la salvación, son esfuerzos no válidos, porque nosotros hemos ganado la salvación es por la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces ese reposo es descansar en Él. Hay una parte de la palabra, no recuerdo cuál, pero ustedes sí se van a acordar que dice, por nada estéis afanosos, sino más bien en oración y ruego presentad vuestras peticiones al Señor. Entonces, si tenemos la fe puesta en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz, pues las cosas del mundo no nos tienen por qué afanar. Ese es el reposo y el descanso que yo entiendo ahí. Y tengo que decir también que en muchas ocasiones me salgo de esa línea porque me empiezo a afanar por las cosas en vez de descansar, digámoslo así, descansar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él todo lo tiene bajo su control y Él se va a encargar. No es que vamos a dejar de trabajar, no, vamos a seguir eh, ocupándonos y obedeciendo sobre aquellas cosas que tenemos que hacer, pero nunca estar afanados, ni ansiosos, ni preocupados. Qué bueno cumplir esa palabra y esa promesa que hay en la palabra de Dios para estas afurias que vivimos actualmente, estos enredos del mundo, y poder decir estamos descansando en Jesucristo y en su obra en la cruz. Amén, hermano. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo pienso que digámoslo aquí, la clave para entender a qué reposo se está refiriendo el autor de Hebreos en esta parte está en el versículo 6. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, aquí nos dan a entender en el versículo 6 que falta que algunos entren en ese reposo, y obviamente esta carta está dirigida a un oyente judío.
la gran mayoría de los judíos no entraron en el reposo, sino que no le hicieron caso. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea que ese reposo es una persona, y dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, que es la buena nueva, el evangelio. O sea, eso es la buena nueva. No entraron por causa de desobediencia. Entonces, el reposo del que Dios nos está hablando es el evangelio. ¿Y de qué habla el evangelio? Pues de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, al ser Jesús el sujeto de este reposo, entonces tenemos que entender que ese reposo es Jesucristo. Amén. Amén. Y muchos no han entrado por causa de desobediencia, por causa de incredulidad, que de lo que estuvimos hablando el martes, de que hay mucha gente que es incrédula y no acepta lo que Dios le dice. ¿Ya? Entonces, claramente el pasaje, el contexto nos da a entender de que ese reposo es Jesucristo y tenemos que entrar, todos deberíamos entrar en ese reposo y Dios invita a todo ser humano a que entre en ese reposo, pero muchos se han negado. ¿Ya? Entonces, Dios dice que todo aquel que desobedece y que no quiere ese reposo, incluido el pueblo judío, pues entonces tendrán que pasar otro tipo de situaciones, ¿ya? Ira, ¿ya? Porque aquí dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, ¿ya? Entonces, el que no quiera entrar por medio de Jesucristo hacia el Padre, lo único que queda sobre él es la ira de Dios, desafortunadamente. Eso es lo que más o menos la idea de lo que nos está comunicando ese versículo 11. Y aquí nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Ya? No hagamos lo que hizo el pueblo de Israel, que Dios le hablaba, le decía las cosas y ellos hacían lo que les daba la gana. Como ellos hacían lo que les daba la gana, aquí en este pasaje nos hablan de que estuvieron vagando en el desierto 40 años hasta que todos sus cuerpos muertos cayeron en el desierto. Y nada más entró Josué y Caleb. Entonces, Dios es muy claro, Dios es muy tajante en su mensaje, no nos dora la píldora, como dice el hermano Jorge muy seguidamente, no los ha dicho, sino que Él dice las cosas como son, ¿ya? Y en el versículo... Doctor, una pregunta con respecto al versículo 12. Lógicamente sabemos que aquí le está hablando a este contexto de hermanos judíos, digamos, venían del Antiguo Testamento y empiezan a tener la revelación del Señor Jesucristo. Pero ya hablando frente a la iglesia, ¿cómo ve usted esta situación tan clara donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, más que de pronto venir a endulzar mucho el oído y a ponerla, digamos, en términos humanos muy fácil? Está hablando de qué tan conscientes somos nosotros de la iglesia que la palabra de Dios viene más que algo dulce o como un menú, es una situación que viene a penetrar a partir y a separar situaciones carnales de nuestra alma en cuanto a nuestra mente, en cuanto a nuestra voluntad, decisiones, afectos, deseos, voluntad y las cosas que son del espíritu. Porque realmente yo veo que, o sea, yo no voy a poner a criticar a nadie, ni mucho menos ni nada, pero yo no veo gente como muy dispuesta a recibir la palabra de esta manera, porque nos hemos acostumbrado mucho a la palabra dulzona, que nos gratifica los oídos, que es lo que queremos escuchar, que la pone suave, que gratifica los deseos carnales, muchas veces que nosotros tenemos vestido todo eso de cosas muy espirituales. ¿Usted qué piensa de eso? Hermano, la palabra, como dice aquí, la palabra de Dios es viva, o sea, si aceptamos la metáfora como cuando hablamos de seres vivos, ¿cómo son los seres vivos? Nacen, crecen, se reproducen, pero la palabra de Dios nunca muere. El Señor Jesucristo dijo que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, la palabra de Dios en el creyente nace inicialmente, crece, se reproduce en él si el creyente está pendiente de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, esa palabra va dominando la vida de esa persona hasta que la persona se va perfeccionando.
obviamente no alcanzamos una perfección absoluta en esta vida, pero la persona se va perfeccionando, entonces es viva y es eficaz, o sea, cumple el propósito para lo cual Dios la hizo, que es transformar las vidas de las personas, transformar a los seres humanos, transformar las sociedades. Y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, es cortante, la palabra de Dios es absoluta, habla de absolutos, no habla de cosas relativas, no habla de cosas más o menos que a mí me parece. O sea, Dios nunca habla en términos como hablan, por ejemplo, los científicos. Nos parece que, o suponemos que, no. La palabra de Dios es cortante, es así y es así. Punto. Y Dios no se pone a estar dando vueltas para decirnos las cosas, nos dice las cosas como son. Ya, a algunos les parece muy cortante, pero así es, o sea, tal cual como Él lo dijo, así es. Dios no dice, a mí me parece que el pecado está mal, que ustedes pueden hacer algunas cosas. No, Dios nunca habla en esos términos, Dios habla cortantemente. Y cuando habla acerca de la desobediencia, dice, el que ande en incredulidad, el que no me quiera creer, está en mi ira. ¿Ya? Está bajo juicio. Punto. No hay más. Entonces la palabra de Dios es cortante en cuanto al mensaje que da y solo habla en términos absolutos, nunca con el relativismo moral o con el relativismo de todas las cosas que hay hoy, porque hoy todo es relativo, pero en la palabra de Dios no existe ese relativismo que hay en este mundo en este momento. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu en aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, en aquellos que estamos pendientes de la palabra de Dios, nos transforma. Por eso parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, es como un espejo en el que nos estamos mirando y que nos transforma y nos corta para que nos apartemos del pecado. Entonces yo pienso que la palabra de Dios es maravillosa, es lo mejor que nos ha pasado y es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Y debemos hacer bien en estar atentos en lo que ella nos dice y dejarnos transformar por lo que ella nos dice. Eso es lo que puedo comentarte allí, hermano. Amén, muchas gracias. Esperanza, tienes la palabra. Dice que levantaste la mano. ¿Será que se te fue la... Nidia, Esperanza, estás escuchando que aparece como que levantaste la mano? ¿Quieres preguntar algo? Ah, seguro se le fue. Ah, bueno. Bueno, quedan 15 minuticos, entonces de todas maneras ahorita, por ahí en unos 7 minutos, ponemos entonces el link para la otra parte de la reunión. Si hay alguien más que quiera hacer algún comentario frente a este versículo, hasta donde vamos, sientas en libertad o preguntar algo, sientas en libertad. Creo que Esther había dicho algo, voy a leer acá. Creo que Esther había dicho, perdón, había dicho, reposo es descansar, pensar en lo que estamos hecho mal. Reposo es estar en comunión, pensar de lo que hemos hecho mal y estar en reposo en comunión con Dios. Que Dios está trabajando dentro de nosotros para que no estemos preocupados en las cosas del mundo y descansemos en Jesús. Sí, yo creo que es muy valioso lo que ella dice, porque inclusive hay una tierra, una semilla que creció entre que no dio el fruto que se esperaba, y creo que la tierra entre los espinos y abrojos, que el Señor Jesucristo dice que son las personas están preocupadas por los afanes de este mundo. Una cosa es conocer lo que pasa en este mundo y otra cosa es perder el reposo por lo que pasa en este mundo. El afán de las riquezas, los afanes del mundo, los afanes de las riquezas y otras codicias necias. Entonces, ese tipo de cosas indudablemente ahogan la palabra de Dios y no dejan dar el fruto que Dios quiere que se dé e indudablemente no se está en el reposo de Dios. Bueno, entonces continuamos el versículo 14 al 16 y yo creo que ya entonces nos preparamos para el link para la otra parte de la reunión. Bueno, dice, bueno, ahora Jesús el sumo sacerdote, tenemos el título, no está en el original, pero pues ayudan en ciertos momentos. 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Doy simplemente mi opinión, o sea, lo que veo de estos versículos, y ustedes están en libertad de decir antes de que cerremos se cierre esta parte. Entonces, ante estas cosas nosotros no estamos solos y vamos a tener que dar cuenta, ¿cierto? Pero resulta que no estamos solos. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece, como lo hemos visto en otros capítulos, que fue tentado en todo, pero sin pecado, y que conoce la naturaleza humana, y que conoce qué es lo que es ser humano, todas sus dolencias y todas las debilidades y todas las cosas. No se consciente el pecado, pero sí él es consciente de todo lo que tiene un ser humano como ser humano, ¿cierto? Entonces no estamos solos porque tenemos un sumo sacerdote que no está aquí en la tierra simplemente conociendo las cosas de la tierra, como puede ser un hombre o un pastor. Un pastor puede estar muy cerca de Dios, pero conoce solamente lo que está en la tierra por el momento porque no ha ido al cielo. Este sumo sacerdote que nosotros tenemos traspasó los cielos, llevando su propia sangre para nuestra salvación. Entonces nosotros tenemos una confianza de que tenemos al pastor de los pastores y tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y que nos ayuda en nuestras debilidades y que intercede por nosotros. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Por eso dice, retengamos nuestra profesión. Todos tenemos una profesión y no estudiamos solo los domingos o los domingos para que alguien nos lea el libro con el cual nosotros estudiamos. La profesión de nosotros es todos los días. Estamos en un concurso todos los días porque es una carrera, porque es una profesión donde tenemos una carrera por delante. Entonces también mucho del éxito en esta profesión, esta carrera, depende de nuestra rendición al Señor Jesús y del interés de poner también por encima de todas las cosas el cuidado con esta carrera que tenemos, que viene a ser prácticamente una profesión, una profesión que termina en el cielo, que termina siendo glorificados. Entonces, versículo 14, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario sobre ese? Claro, hay que comentar. Me llama la atención cuando dice traspasó los cielos. Yo creo que está haciendo referencia a que vino de Dios, vino desde los cielos, y luego, después de la resurrección, muerte y resurrección, ascendió a los cielos. Claramente ese es nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Vino del Padre y ascendió al Padre. Y nuestra profesión, yo hago referencia aquí a profesar, a decir, a mostrar siempre la fe y la confianza en Jesucristo. Eso debe permanecer siempre. Debemos profesar siempre, o sea, demostrar con nuestros actos la fe en Jesucristo y entonces ya vendrán las obras o ya viene la transformación de vida por la obra del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias, hermano. Ya ahorita si se llega a cortarse la reunión, ahí está el link para que las personas puedan entrar a la otra reunión. Entonces, vuelve y dices, porque no tenemos, versículo 15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces tenemos ese sumo sacerdote que tiene compasión de nosotros, que no alcahuetea el pecado, ¿cierto? Porque el pecado pues no se puede alcahuetear y espera que si pecamos simplemente nos arrepintamos, que mantengamos las cuentas corticas con Él. Por eso es una gran bendición el tiempo que Dios nos da, porque durante ese tiempo, la extensión del tiempo de Dios no es una debilidad de Él, es misericordia, para que todos podamos arrepentirnos y estar a cuentas con Dios. Y podamos estar en su presencia, pues por lo menos en la mayor limpieza que se pueda de corazón, ¿no? Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Entonces es importante saber que estamos en una carrera, en una profesión, y que muchas veces nosotros tenemos que independientemente quitar los ojos de las otras personas en el sentido de no egoísmo, pero tenemos que preocuparnos por hacer nosotros una carrera digna de a quien nosotros tenemos que rendir cuentas. Tenemos que pasar las materias, tenemos que aprender a estudiar, tenemos que aprender a hacer las cosas para Dios, porque es una carrera que cada uno de nosotros está corriendo, y lógicamente ayudar en la medida que se pueda a otra persona y inspirar a otra persona, pero somos nosotros los que tenemos que responder a Dios por nuestra propia vida. Entonces es importante mantener los ojos puestos en este sumo sacerdote que es nuestro pastor también, que es el pastor de pastores. Entonces, debido a eso dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios quiere hacer muchas cosas, pero si yo no me acerco al trono de la gracia, tengo todos estos recursos, pero ¿qué me corresponde a mí? Acercarme a mí. Si yo no tengo tiempo sino para A, B, C o D, y pues no esperemos que podamos tener ese auxilio en esta carrera en todas las cosas, porque no es que Dios no nos quiera salvar de muchas cosas, sino que es que de pronto nosotros no nos estamos acercando. Lo que debíamos acercarnos a nivel personal a este trono de gracia, que vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Es muy interesante esa palabra oportuno. Es como si tuviéramos que ir específicamente en el momento oportuno. Y oportuno es cualquier momento que tengamos, es oportuno para acercarnos a Él y poder hallar gracia para esa situación de pronto que nos pasa muchas veces y poder tener poder alcanzar la misericordia de Él. Poder alcanzar la misericordia de Él en todo lo que nosotros necesitamos. El de nosotros es acercarnos, ya es una cuestión de nosotros. Doctor, ¿quería decir algo con respecto a esto? Sí, en el versículo 14 dice que, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, nosotros no debemos desanimarnos porque sabemos que tenemos un sumo sacerdote que está continuamente intercediendo por nosotros delante del Padre. O sea, ya que tenemos a ese sumo sacerdote, nosotros debemos retener nuestra profesión porque podemos estar seguros de que Jesús va a seguir intercediendo por nosotros. Entonces, ya que tenemos ese sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión, no nos desanimemos, mantengámonos firmes, porque sabemos que tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, así como nosotros no nos desanimamos, Jesús menos. O sea, Jesús continuamente, ya que Él sufrió las mismas cosas que sufrimos nosotros y padeció las mismas cosas que padecimos nosotros, que hemos padecido en esta vida, entonces Él no se desanima, ¿ya? Porque Él se está compadeciendo de nosotros continuamente y continuamente está intercediendo por nosotros. Eso sí que debemos mantener una actitud de arrepentimiento, una actitud de estar pidiéndole a Dios misericordia y que nos transforme y que nos cambie. Entonces Jesús nunca se va a desanimar y entonces nos invita a través de estas palabras de Hebreos 4 a que nosotros no nos desanimemos, que permanezcamos firmes en la profesión que tenemos y que no nos echemos para atrás. Ya, porque Jesús permanece firme en su obra de interceder por nosotros ante Dios. Y ventaja, que Él es sin pecado. Ya, Él nunca se equivocó. Entonces, aunque Él padeció todo lo que padecimos nosotros, Él nunca se equivocó. Por eso es el sumo sacerdote. Por eso Él sí puede estar intercediendo delante del Padre y tenemos confianza de que el Padre lo está escuchando. Porque Él no se equivocó nunca, como sí nos hemos equivocado nosotros. Entonces aquí dice en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, podemos estar tranquilos de que tenemos acceso libre al trono de la gracia de allá. Cuando se rompió el velo en dos en el templo, eso nos indica que Jesús traspasó los cielos y traspasó hacia el lugar santísimo para que nosotros pudiéramos también acercarnos a Dios confiadamente, para que alcancemos misericordia para el oportuno socorro, como dice ahí al final.
Entonces ese simbolismo de que Jesús traspasó los cielos le hace a uno recordar el día en que el Señor fue crucificado, que se rasgó en dos el velo del templo y que Él pudo entrar, traspasó a ese lugar santísimo, Él abrió un acceso al lugar santísimo. Entonces hoy también Él abrió un acceso al cielo a través de su sangre, a través de su sacrificio, y nosotros podemos alcanzar misericordia a través de Él, porque Él nos concedió eso a través de lo que Él hizo en la cruz. Entonces eso es lo que pienso yo que nos está comentando aquí, lo que nos están diciendo aquí en estos versículos 14 al 16 de Hebreos 4. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, mientras me parece, quiero resaltar lo que el doctor dice, de no dejarnos desanimar, porque hay muchas circunstancias que pueden estar llegando a nuestra vida para desanimarnos. Y Dios nos invita a quitar los ojos de los hombres, en el buen sentido de la palabra, y colocarlos en el pastor de pastores, que nunca nos va a fallar. Y fuera de eso es sumo sacerdote que dio su propia sangre por nosotros. ¿A quién más le podemos importar más que alguien que dio su propia vida por nosotros y derramó su sangre? Entonces es importante también tener como esa medida de saber tomar de los hombres las cosas buenas que Dios nos da, pero quitar los ojos de los hombres para colocarlos realmente en Él, para podernos sostener. Así nos quedemos absolutamente solos. Eso es bien importante. Yo creo que Dios nos guía a colocar los ojos en Él y en sus promesas. Eso es básicamente sí, lo que uno ve ahí, la oportunidad de podernos acercar, de poder experimentar el cielo antes de llegar un poquito de eso, porque podemos entrar en oración a la misma presencia de Dios, ¿cierto? A pesar de que tengamos nuestra carne aquí en la tierra, pero ya empezamos a experimentar lo que va a ser después una presencia plena, pero si no, Esperemos un ¿quieres? rato. Sí, no, espera, ¿quieres? No, Lucerito está. ¿Lucerito qué? ¿No? Sí, está, pero estaba por la calle con el teléfono, ojalá pueda. ¿Allá otro? ¿Ah? Pues no ha entrado todavía, si quieres escríbele. Ella estaba ahorita, pero me dijo que estaba en la calle con un teléfono, quién sabe si. Y recuérdale a Esther también, ¿no? ¿Qué más, Esther? Esperanza. El hermano Nelson. Bueno, dígale a ver si el comprende lo presta, ojalá. Yo le han encargado la esperanza. ¿Le han cargado? Y el teléfono se descargó, ¿no? Sí, va en 11. Sí, porque el primo allá se va para. Pero va a volver Se acá. graba. Pues va a ver si le prestan un cargador. Ya entraron todos los que faltan. No, falta Nelson. Eso ya lo envié. Falta Esperanza, falta. ¿Cómo se llama? Esther, Esther y ¿cómo se usted llama? también se lo envié. ¿Y cómo se llama? Lucerito. Se ve chévere el fondo ese. Esther acabo de ver. Allá entró el hermano Nelson, Esther también. Falta Esperanza y Lucerito. A ver, Esperanza, se le descargó. Bueno, pregúntale a Lucerito que se va. No, ya ven ahí. Bueno, bienvenida. Papi, Sí. ¿para que ustedes hayan entrado? Mm. Sí. ¿Les parece si vamos leyendo? ¿O esperamos un poquito más? Yo creo que podemos empezar, hermano. Bueno, listo. Entonces voy a leer del 5, del 1 al 10. Al 10 voy a leer. Hebreos 5, del 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, entonces ya comento y ustedes tienen la palabra también. Yo creo que el versículo 1, 2 y 3 son muy claros, ¿cierto? Porque habla de que un sacerdote simplemente humano está constituido a favor de los hombres para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, pero siendo un ser humano pecador, o sea, tiene que ser pacientes con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de debilidad, tiene una carne, necesita salvación de sus propios pecados. Entonces dice el versículo 3, por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Voy a leer Levíticos 9:7 para que estemos en contexto de la palabra. 9:7 dice, y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como lo ha mandado Jehová. Ahí está clarito, ¿cierto? Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino, o sea, de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Éxodo 28:1. Dice Éxodo 28:1. Éxodo 28:1 dice, Éxodo 26, Éxodo 28:1 dice, Éxodo 28:1 dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces aquí está muy claro, ¿cierto?, de que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Un comentario que quisiera hacer yo acá es que qué fácil los hombres nos llamamos a nosotros mismos, ¿no? Pero qué difícil es esperar hasta que Dios nos llame para lo que realmente Él tiene para nosotros y confirme. Y ese problema, esa situación, yo sí la quiero decir con todo respeto, con respecto a muchas personas que se erigen de una vez líderes y se erigen pastores. Pues es una honra, me imagino, es una honra y una responsabilidad muy grande ser un pastor, pero un pastor llamado por Dios. Pero yo desde que conozco muchas veces el Evangelio, siempre se había dicho que una persona que entraba a un instituto bíblico ya de una vez estaba elegida pastor y podría abrir su lugar. Pero resulta que este tipo de, bueno, aquí estamos hablando de un sumo sacerdote, pero estamos hablando de la iglesia de autoridades. Qué fácil es decir yo soy fulano de tal, pero qué evidencias está de que esa persona realmente ha sido llamada por Dios. Porque pues un pastor no es Superman, sino es una oveja como nosotros, pero con mayor responsabilidad y con un don
de una bendición muy grande y tal vez de la más grande responsabilidad que puede dar, porque aparte de responder por la propia casa, ¿cierto? Que uno tiene como su familia, tiene que responder por cada oveja que le está diciendo que pastorea. Y las ovejas no somos nada fáciles. Sí, muchas veces es muy difícil tratar y lidiar con la vida de un hijo que está al lado de uno, pues con otra cantidad de personas, con una cantidad de problemas y con otra cantidad de situaciones, lo que significa tiempo, lo que significa. Y el ejemplo que tenemos es nada menos que el Señor Jesucristo. Entonces yo creo que si la gente comprendiera un poquito más la responsabilidad de lo que significa si yo soy pastor, podría haber pastores de más calidad en el buen sentido que lo quiero decir es con más temor de Dios y esperando realmente el llamado a Dios, los resultados y los frutos serían también otros, ¿no? Tendríamos más pastores que tendríamos más pastores que caudillos. Y ese es un comentario que lo quiero hacer con todo respeto. Aquí mismo, todos ellos esperaban ser llamados por Dios y tenía que haber evidencias de que eran realmente llamados por Dios. Dice el versículo 6, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Esto me parece impresionante. El mismo Señor Jesucristo esperó a que el Padre le dijera que él era sumo sacerdote, lo dice acá. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a leer Salmo 2.7 y Salmo 110.4. Ni siquiera el Señor Jesucristo dijo simplemente porque si yo soy sacerdote. Sabiendo que lo era, esperó que el Padre le dijera y lo constituyera. Qué ejemplo para nosotros en una situación de tanta autoridad. Porque pues lo que pasa es que los líderes y los pastores no están tratando con tornillos y tuercas, sino con almas humanas que Dios ha redimido y ha puesto en responsabilidad en sus manos. Entonces yo sí creo que hay que esperar el llamamiento de Dios o quedarse en la línea mientras tanto buscando ser un buen discípulo y luchando con la vida personal de uno. Esa es mi opinión porque también dijimos que se pueden dar las opiniones personales con respeto, ¿no? Dice el 5, dice Salmo 2.7. Salmo 2.7 dice, perdón, Salmo 2.7 dice, Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y dice Salmo 110.4, Salmo 110.4, 110.4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso se llama humildad, es un ejemplo de humildad, digo, lo veo yo así. Bueno, ¿hay algún comentario hasta el 6? A ver si nos aclaramos esa parte. Solo hay un sumo sacerdote, que es Jesucristo. Yo creo que ya hay otro tipo de llamamientos y siempre los cargos de responsabilidad deben obedecer un llamamiento directo de Dios, que cada uno lo conoce, ¿no? Los otros son pastores o maestros o evangelistas, pero yo creo que sumo sacerdote solo hay uno, que es Cristo. Así es. Y la otra es cuando hablamos de la responsabilidad con las ovejas o con las almas, cómo se administra una responsabilidad cuando, por ejemplo, un pastor está apacentando, llamémoslo así, 2.000 o 3.000 ovejas. ¿Cómo hace? Es como difícil, ¿no? Claro. Sí, eso que tú dices es absolutamente cierto, ¿no? Y lógicamente hay un solo, claro, hay un solo sumo sacerdote. Pero, o sea, ya hablando a otro plano en el nivel de la iglesia, hablando de autoridades,
estamos hablando de que están los pastores y generalmente la iglesia la gobierna uno solo. Hay otras iglesias donde ya son más bíblicos y son varios pastores que se coordinan entre ellos para poder hacer una obra mejor, ¿no? Pero digamos aquí lo que yo quiero decir, que dice en Efesios 4, de Efesios 4:12 dice, es lo que yo quiero decir, 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo hablo en el sentido de que es Dios el que constituye. No todo el mundo no todos estamos llamados a ser pastores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él es el que los constituye a los que quiere constituir y llamar, así como el Señor Jesucristo ya a nivel de sumo sacerdote fue constituido y llamado por Dios. Eso era lo que yo quería decir ahí, pero gracias por la participación. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario hasta ahí más sobre eso. Si alguien quiere hacer algún comentario más sobre eso, siéntase en libertad. Bueno, Lo mío se vuelve como una pregunta. sí, ¿No es posible pastorear como lo pide la palabra una iglesia? Estoy hablando de las mega iglesias, una iglesia de 4 o 5 mil personas. ¿Será eso posible? Yo personalmente soy más amigo de las iglesias de menos cantidad y donde el pastor tiene una relación personal directa con todas o casi todas sus ovejas, ¿no? ajá, Me parece que es la mejor manera de pastorear. Cuando una iglesia ya se vuelve impersonal, donde asisten masivamente y el pastor, que es quien la dirige, no sabe ni quiénes están llegando, pues yo creo que hay peligros de que el enemigo allí haga trabajo, ¿no? ajá, Me gustan las iglesias más recogidas y donde también la palabra, como lo hacemos en el grupo, la palabra es estudiada, es, entre comillas, discutida, ampliada y entendida. Qué bueno, pero no son tan grandes, yo no sé cómo harían. Pues Nelson, yo voy a dar solo un comentario pequeño y le dejo que el doctor responda la pregunta. Lo que pasa es que con todo respeto y se puede mirar, la organización de la iglesia bíblica, para mí, no es exactamente la organización de la iglesia bíblica que hay ahora. Porque es que anteriormente Pablo constituía ancianos, que en griego es presbíteros, que son ancianos, líderes, supervisores, ¿sí? Constituía presbíteros y esos ancianos eran discípulos modelo, que por su vida y su conducta podían discipular a otros. Pero la iglesia no estaba en forma piramidal. Yo creo que eso fue heredado de la iglesia católica, ¿sí? Que el curita en la punta y entonces ahora es solo el pastor en la punta. El modelo bíblico no corresponde a eso. Ahora, después, dentro de esos ancianos, ¿sí? Ya había otra parte que se llamaba episcopus, que eran ya específicamente dentro de los ancianos, gente llamada específicamente con el don, con el llamamiento de pastores. Pero el pastor era un anciano más. O sea, el pastor no tenía más autoridad espiritual que podía tener los demás ancianos. La autoridad venía de su llamamiento, ¿sí? Pero la iglesia en esa forma estaba gobernada por pastores que eran llamados de verdad, que trabajan con los maestros, pero todos ellos trabajan coordinadamente para poder extenderse y pastorear las diferentes personas, ¿no? Cantidad de personas. O sea, no era pirámide, no era en punta la, la organización de la iglesia, nunca descansaba solamente sobre un solo hombre. Entonces, yo quisiera que el doctor nos ampliara un poco la pregunta de Nelson.
Bueno, hermano, la verdad es que como el hermano pregunta que si un pastor puede pastorear adecuadamente una iglesia de miles de personas. Humanamente no creo que sea posible. O sea, yo pienso que los seres humanos tenemos ciertas limitaciones. Jesús es el gran sumo sacerdote y él sí puede pastorear toda la iglesia mundial porque él es Dios y es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar. Pero un ser humano no tiene esas capacidades por más que quiera. Hay un número limitado de personas a la que puede estar pendiente, estar vigilando, ayudando, orando por ellas. Y no creo que logre pasar de 50 personas. O sea, muy difícilmente, muy difícilmente. Si quiere hacer el trabajo adecuadamente. Si se pudiera tener una mega iglesia de 5.000 personas, pero descuidando las ovejas. Que cada oveja se cuide sola. Esa sería la forma. Entonces yo lo veo muy difícil, hermano, que un solo pastor pueda pastorear tantas personas y como dice el hermano Jorge, si no se cumple el modelo bíblico, pues menos todavía, porque si había ancianos en las iglesias y eran varios, pues entre varios se reparten las cargas y pueden cumplir las funciones adecuadamente, pero uno solo, ¿cómo hace para guiar tanta gente? Bueno, eso es simplemente una moda, algo que el ser humano se inventó, pero yo no creo que en la época en que se constituyó la iglesia hubiera una sola iglesia de 5.000 personas, yo lo veo muy difícil. Eran grupos pequeños que se congregaban en casas, no se congregaban en templos, y en una casa nunca van a caber 5.000 personas en una casa de una persona. Pero yo le digo, máximo unas 50 personas como mucho, no creo que pasaran de allí. Y con varios ancianos, no uno solo. Entonces el modelo de iglesia que hay en este momento dista de lo que fue en la época de los apóstoles, y eso ha conllevado a muchos problemas, a muchas dificultades, iglesias donde hay un grupo de asistentes, pero que nadie sabe si los que están allí son cristianos o no son cristianos, o si han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo, si se están acercando al Señor genuinamente o si están viviendo una vida doble. Eso solo se puede hacer en una iglesia con el modelo bíblico, pero con el modelo no bíblico es muy difícil que todas esas cosas se puedan llevar a cabo. Eso pienso, hermano. Sí, yo creo que, perdón, lo que dice el doctor es completamente cierto, porque Pablo llegaba y él establecía ancianos. Lo que pasa es que había discípulos que eran modelo, o sea, discípulos que tomaban en serio el llamamiento y se constituían como el modelo sobre el rebaño. Entonces ellos, como dice la palabra, supervisaban, ayudaban a supervisar la vida de las ovejas sin ningún tipo de problema. Pero el esquema era otro, no descansaba piramidalmente sobre la dirección de una sola persona. Y dentro de esos discípulos modelos había obispos que ya eran personas específicamente llamadas con el don de pastores, con el llamamiento de pastores, pero ellos nunca se ponían por encima de los ancianos. Ellos se consideraban un anciano más, pero tenían el llamamiento específico ya de pastorear. Pero lo que pasa es que estos ancianos llevan una vida tan de modelo que ellos pastoreaban también con su conducta y con su verdad. Pero existían indudablemente también los pastores con el llamamiento realmente de Dios. Entonces, es incómodo decirlo, pero no corresponde el modelo bíblico. Los que leemos y estudiamos un poco la palabra nos damos cuenta que el modelo bíblico no corresponde realmente al modelo que hay ahora. Y otra cosa es que el Espíritu Santo señoreaba la iglesia. O sea, que la gente tomaba tan en serio la palabra con tanta fidelidad que cualquier cosa que le fallara, que un hombre no pudiera por su debilidad, el Espíritu Santo estaba manifestándose de muchas maneras porque el Espíritu Santo señoreaba la iglesia a través de los ancianos y a través de los obispos. Pero lo que dice el doctor es así, o sea, es tan sencillo. La Biblia misma nos muestra la verdad, ¿no?
Bueno, entonces vamos a seguir acá con, con el versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vamos a leer una cita que tiene que ver con esto, Mateo 26, 36 al 46. Mateo 26, 36 al 46. Mateo 26, 36 al 46. Dice así. Entonces Jesús, ahora que se maneja, el título está ahí. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. A mí me gustaría escuchar qué piensan ustedes de este versículo cuando está el Señor Jesucristo en este grado de debilidad en el buen sentido de la palabra como ser humano, donde está diciendo que con gran ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, ofreció a Dios al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Quisiera saber ustedes cómo ven ese versículo. Sin lugar a dudas, la alusión que hace usted a la oración de Cristo en el puerto de Getsemaní, claro. Pero entonces en alguna parte veía yo que ese gran clamor y lágrimas de Jesucristo no era, tenía que ver sí con el sufrimiento que iba a tener, pero sobre todo Jesucristo viendo los pecados, viendo y viviendo los pecados de la humanidad, los anteriores, los presentes y los futuros, era para él una situación supremamente dura, ¿no? De clamor y lágrimas, ver hasta dónde, y miremos el mundo ahora. En ese momento él lo vio y clamaba, era por la salvación, ojalá fuera de toda la humanidad. Y cuando dice que fue oído, sin lugar a dudas es una referencia directa a la resurrección. Él pidió que lo pueda librar de la muerte, murió, pero resucitó. Sin lugar a dudas, el Padre oyó la petición de Jesucristo, Hijo, que como hombre estaba muriendo en la cruz. Entonces resucitó y ascendió de nuevo al Padre. Sí, es muy respetable lo que tú piensas. Digamos, con respecto al que lo podía librar de la muerte, yo escuché algo que me parece también que tiene sentido, y eso sí se ha escuchado de otra persona, que aparte de lo que un hombre puede tener temor de la muerte, de pronto física, sí, él no era Superman en ese momento, ¿no? Nunca lo ha sido, Dios hecho hombre, pero indudablemente eso estaba dentro de las mismas debilidades que puede tener un ser humano, si se puede llamar así. Pero yo escuché que lo que más temor le tenía a él era a
experimentar la ira de Dios. Por eso yo quería preguntarles a ustedes. Experimentar, porque él sí sabe lo que es la ira de Dios. Y que en ese momento se concentrara solo sobre él toda la ira de Dios por todos los pecados de los hombres, de todos los tiempos, de todas las generaciones, y tuviera que vivir todo ese peso espiritual de todos los demonios y de la muerte espiritual. No sé si estoy diciendo algo que no debe ser, pero la separación de un momento a otro absoluta y total de la comunión con el Padre, y empezar a vivir toda esta situación de opresión diabólica por todos los pecados del hombre y experimentar toda esa ira de Dios. Eso a él fue lo que lo llevó en determinado momento a decir: Padre, si es posible, de mí pasa de mí esta copa. No lo sé. A mí me parece como que tiene lógica eso, pero realmente yo no podría decir que estoy seguro que él, que se dice acá que lo podría librar de la muerte, era por eso. Pero ahí está escrito, tiene que haber alguna razón. No sé qué piensa el doctor. Bueno, el Señor tuvo que orar en Getsemaní y oró por ser librado, por si era posible que el Señor pasara esa copa de él, que no tuviera él que sufrir ese martirio que tenía que sufrir para poder salvar a la humanidad. Y desafortunadamente, o afortunadamente para nosotros, pues, pero para Jesús, desafortunadamente el Padre, la respuesta que le dio fue no. No hay otra forma, no hay otro modo, no hay otra solución. Y él tuvo que aceptar esa respuesta. La respuesta es: tienes que morir en la cruz. Eh, eh, es el Hijo Jesús, como Hijo de Dios, estaba acostumbrado a que el Padre siempre le dijera que sí, me imagino yo, porque imagínense, siendo él el Hijo de Dios, siendo todo lo perfecto que es, siendo Dios mismo hecho hombre, el Padre normalmente le tenía que decir que sí, me imagino yo, ya por su vida perfecta, pero en este caso la respuesta del Padre fue no, y él tuvo que aceptar esa respuesta y aprendió obediencia con eso, porque tuvo que someterse a lo que el Padre dijo. Siempre Jesús se sometió al Padre, pero nunca había tenido que sufrir como hombre la experiencia que vive el hombre cuando el Padre le dice al hombre no, porque Dios nos dice a nosotros los seres humanos también muchas veces no, a nosotros que somos hijos, nos dice no. Entonces aprendió obediencia y aquí dice, habiendo sido perfeccionado, no en el sentido de que ahora es moralmente mejor, sino en el sentido de que, como hablamos la vez pasada, era un mejor Salvador, que nos convenía que conociera toda la dificultad que es ser un ser humano. ¿Ya? Entonces en ese sentido fue perfeccionado, no en el sentido moral, porque Jesús no tenía tacha. Todo lo hizo perfectamente bien. Y de esa manera vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que obedecemos. ¿Ya? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así me parece que es más o menos lo que nos están tratando de comunicar. No sé cuál era la pregunta exactamente del hermano Jorge. No, que al que le podía librar de la muerte es que si es porque hubo discípulos que murieron también de manera terrible, descuartizados. Entonces, el temor, lo que yo he escuchado es que de pronto lo más terrible que él se imaginaba para sentir era el derramamiento de la ira de Dios por todos los pecados. Pero por eso te digo que... Sí, claro, eso tenía que generar un tremendo sufrimiento en el Señor. Esa separación, ¿cierto? De un momento a Claro, otro. la separación completa del Padre en el momento en que estaba recibiendo todo el castigo que merecía la humanidad, recibiéndola sobre él. Eso tenía que generarle, como dice ahí, sudaba gotas de sangre. En vez de sudor era sangre, hematohidrosis. Entonces eso tenía que generar en el Señor una tremenda angustia, y aún así lo aceptó y lo padeció sin decir, no, yo me voy a echar para atrás. Nunca se echó para atrás, se mantuvo firme en
digámoslo así, en la misión que él tenía de salvar a la humanidad y no se echó para atrás. Sí, algo que me parece muy bueno aprender de acá es que eh, ojalá nosotros tuviéramos el conocimiento, parte al menos del conocimiento de lo que significó que Dios derramara su ira por el pecado, porque el Señor Jesucristo fue nuestro pararrayos en cierta manera. Entonces a veces uno se equivoca porque uno dice, pero pecado, sí, eso es normal, eso es natural, pero porque nosotros tenemos un pararrayo que ya recibió la ira sobre eso. Pero donde nosotros no tuviéramos ese pararrayo, la ira de Dios caería de la misma manera sobre nosotros, sobre el pecado. Entonces es también un poquito tener cuidado de no de entender la gracia de Dios. Porque qué tal que en vez de esa ira o sea, Dios no ve el pecado livianamente, porque si lo hubiera visto livianamente no hubiera derramado la ira de Dios sobre su Hijo. Entonces, nosotros como estamos protegidos por el pararrayos, muchas veces menospreciamos cómo ve Dios el pecado en nuestras vidas. Porque tenemos un pararrayos. Si va a caer un rayo y yo tengo un pararrayo en el techo, pues el techo absorbe toda esa energía. Pero si no estuviera el pararrayos, el rayo acaba con mi casa y con mi vida. Entonces, a veces uno tiene que reflexionar un poquito que el pecado es mucho más serio de lo que nosotros pensamos para Dios, que muchas veces como tratamos de convivir con Él y lo tomamos como a la ligera. Si ese pararrayos fuera quitado, la ira de Dios caería sobre nosotros. Y de hecho la Biblia dice que la ira de Dios está sobre, sobre las personas pues, que no se han arrepentido y sobre los pecados que están acumulando. La ira de Dios está atesorando. Entonces es importante tener como eso para que Dios nos dé un corazón sencillo y sensible para el arrepentimiento y todos somos pecadores, todos fallamos, tenemos una carne, pero no consentir el pecado, tener cuentas corticas con él. Y lo que Dios ha hecho por nosotros, debiéramos dar respuesta siempre con muchísimo amor, amar a Dios sobre todas las cosas, porque lo que hizo por nosotros con Jesucristo en la cruz es algo, bueno, ya lo han dicho ustedes, sufrimiento y cargar sobre sus hombros los pecados de la humanidad y cada uno personalmente aceptar o entender lo que Cristo ha hecho por mí, hombre, solamente para llevarnos al arrepentimiento y a confiar en Él y a entregarle nuestras vidas. Ya lo hemos vivido, esa etapa donde no teníamos conciencia de pecado, de verdad, nos creíamos habilitados para hacer lo que fuera y que no pasaba nada. Ver lo que sufrió Jesucristo para librarnos de esas cadenas de pecado, hasta dónde llegó, y el amor de Dios hasta dónde llegó, que entregó a su Hijo, pues hombre, la respuesta, y ese es el mensaje que tenemos que llevar a toda parte. Hombre, alcancen a imaginarse lo que Dios en la persona de Jesucristo ha hecho por nosotros. Ahí está plasmado. Eso nada más lo vamos a conectar cuando yo tenga una reunión. reunión de Absolutamente cierto. Ese es el del móvil. Por eso ha sido una gran bendición en este grupo el estudio de los atributos de Dios. No tenemos necesidad porque de muchas tenerlo, veces sino por nada no más conocer lo los atributos de Dios y no para reflexionar estas sobre reuniones. ellos, no entendemos Después lo tampoco tenemos con Wi-Fi. cuál es la forma como Dios ve el pecado. O sea, pensar que en el cielo no va a haber un gramo de pecado. En el cielo dice que no entrará nada que sea abominable ni inmundo. En el cielo no va a haber absolutamente nada de pecado. Entonces uno ve exactamente que ese es el medio donde Dios está en santidad y eso nos ayuda a nosotros a tener una clara concepción sobre el pecado y que Dios nos da la oportunidad de arrepentimiento y de tener un abogado, de tener un corazón, buscar la forma de tener un corazón limpio, ¿no? Delante de Él. Bueno, dice advertencia contra la apostasía, el título no está, pero ya ahí empieza un capítulo que es bueno, que lo podamos
eh, eh, pues hablar con mucha honestidad, si haya un poquito de diferencias en formas como veamos esto, pero lo importante es lo que dice la palabra. Dice versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice 1 Corintios 3:2, voy a leerla. 1 Corintios 3:2. Dice 1 Corintios 3:2, dice 3:2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. O el versículo 1 dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Entonces aquí, pues, de todas maneras nos está hablando como una especie de estancamiento, ¿cierto? Que se puede tener cuando Dios espera que hayamos madurado ya mucho más, pero realmente nos hemos quedado en los primeros rudimentos y no nos hemos esforzado en madurar ni en crecer. De manera que todavía tenemos necesidad de leche y no de un alimento más sólido para alcanzar madurez. Entonces, si ustedes tienen algo que decir hasta el 14, lo pueden decir, si no vamos a empezar un poquito con el 6. ¿Tienen algo para decir en esos versículos, del 11 al 14? Bueno, hermano, es normal que cuando uno comienza en los caminos del Señor o a uno le enseñan las cosas más básicas, las doctrinas de bautismo, la doctrina de la imposición de manos, digámoslo así, los dones espirituales, cosas como esa que son cosas, digámoslo así, elementales, porque como cuando un niño entra al colegio, lo primero que tiene que aprender son las vocales. Y Dios nos dice primero las vocales, lo básico, lo principal, el arrepentimiento, la fe en Jesucristo, ¿ya? Pero ya hay cosas que son más profundas, más difíciles de pronto de entender, de analizar. Ya, por ejemplo, ya nosotros estudiamos algo que es un poquito más avanzado, que es el carácter de Dios, cómo es su personalidad, cómo piensa Él, los atributos de Dios, cómo ve Dios las cosas. Entender esas cosas ya es un conocimiento más avanzado, que de pronto no es lo más básico. Entonces es normal que uno comience con eso, pero que uno no tenga aún la capacidad después de 5, 10, 15 años en el Evangelio, poder avanzar y entender cosas que ya son necesarias que las podamos analizar. Inclusive de lo que vamos a hablar ahorita de la apostasía, que es un tema complicado, poder analizarlo, digámoslo así, sin airarse, sin exaltarse. Entonces, eso es propio de la inmadurez y desafortunadamente en la iglesia hay muchos cristianos inmaduros, ya, que si las cosas no se las dicen como ellos quieren oírlas, pues se enojan. Y no es así. Así no es. O sea, no siempre van a decirse las cosas como uno las quiere escuchar o como uno las quiera oír, sino que tenemos que aferrarnos a lo que la palabra de Dios dice, y hay cosas que son, digámoslo así, difíciles de aceptar, difíciles de digerir para aquel que es inexperto. Pero entonces hay cosas, muchas más cosas que hay que aprender, y que en la medida en que uno va caminando con el Señor tiene que irlas aprendiendo. Entonces somos inexpertos, sí, inicialmente, pero ya después tenemos que empezar a buscar y a leer otras cosas que son complicadas y que es necesario que las entendamos, y que es necesario que entendamos cómo tenemos que actuar con Dios más claramente, cómo es el carácter de Dios y cómo debemos nosotros comportarnos delante de Él. Entonces, eso era lo que quería comentar de esos versículos. Amén, muchas gracias. Vamos en estos últimos minutos que nos quedan, si quiera leer del 1 al 10 o al 11.
Y dejamos ahí, vamos. Aquí viene un pedazo que yo quisiera que no corriéramos y que lo pudiéramos buscar la forma de analizarlo más. Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya lo que decía el doctor, los rudimentos, sean las cosas más básicas, primeras de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Yo siempre escucho que es que no hay iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta y no hay iglesia perfecta, pero la iglesia somos nosotros y Dios sí espera que empecemos a madurar hacia llegar hacia una perfección, porque es que podemos hacer muy lícita, entre comillas, la mediocridad, pero Dios sí está diciendo que vayamos hacia la perfección, no un perfeccionismo, pero sí un crecimiento, una perfección. Dice, por eso dice, vamos adelante a la perfección. Yo no puedo sacar la escuela, hermano, es que no hay iglesia perfecta, entonces todo se vuelve como lícita, entre comillas, la mediocridad, y pues Dios está lejos de tener cosas mediocres, ¿no? Nosotros solo somos y Dios nos ayuda a salir de ahí. O yo lo he sido, por lo menos, y quiero salir de ahí. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas son las doctrinas que aquí él está nombrando como básicas. Pero me llama mucho la atención que muchas veces hasta las básicas se han descuidado, porque aquí predicaban sobre el juicio eterno, aquí predicaban sobre el infierno y nadie decía, ay hermano, no hable de eso ahorita, que eso es muy incómodo, eso es acusación, eso no, quitemos eso aquí del tema, como se escucha mucho, porque ni siquiera, es más, se habla inclusive poco del arrepentimiento, que es el primer rudimento, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina adelante a la perfección, dice, no echando el fundamento, otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces yo creo que uno tiene que como que revisarse porque ya no se habla mucho ni siquiera en la iglesia del arrepentimiento. Y no se habla del juicio eterno, no se habla prácticamente del infierno porque todo el mundo empieza a decir, uy, aquí estaba empezando a atacar y asustar a todo el mundo. Y esa era una doctrina del rudimento. Eso le queda a uno para pensarlo ahí. Dice el versículo 3, y esto haremos si Dios, por eso no hay temor de Dios muchas veces. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí entramos a la parte más difícil, pero la vamos a poder tratar bien como debe ser. Dice, y esto haremos si en verdad Dios lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mayores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces yo quisiera ser claro en dos posiciones que hay acá. Yo en el momento no voy a decir, y sí voy a decir sobre la cual me inclino, pero yo lo que más quiero es descubrir la verdad dentro de esto que no, para mí personalmente no está totalmente revelada frente a esto, ¿sí? Y es, la posición es que apóstata es alguien que creyó, que confesó al Señor Jesucristo, bueno, con su vida, con sus labios, y que de un momento a otro se echa para atrás al pecado, y hay otros que inclusive públicamente lo hacen renunciando a su fe. Eso se llama apóstatas. Ahora, yo también creo que dentro de la parte de la apostasía entran los falsos maestros, ¿cierto? Que no aparentemente se retiran, pero vienen con lobos vestidos de oveja a predicar otro evangelio, que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Yo creo que eso es apostasía. Hay otras personas que piensan, y es muy respetable, que un cristiano, no sé si nacido de nuevo, real y verdadero, puede en un momento dado apostatar de la fe
y retirarse de la fe. Eso yo respeto, solo que todavía a mí no me computa en la cabeza. Yo tengo que descubrir, digamos, eso de que un cristiano nacido de nuevo llegue en un momento a apostatarse y a salirse del camino. Yo necesito encontrar, digamos, en la palabra como esa verdad, pero no me pongo en una posición de pelea, ni de argumentar, ni nada. Yo solamente quiero conocer la verdad. Pero yo quiero, doctor, y los demás, hay una posición de personas que dicen que tienen esa posición, ¿no? De que un cristiano nacido de nuevo no puede apostatar ni nada. Entonces, mire lo que dice en este versículo. Mire cómo lo interpretan y yo lo escuché. Dice, porque es imposible lo que no fueron iluminados. Dicen que es diferente ser iluminado a ser convertido, que una persona puede en determinado momento ser iluminada en su mente, pero no producir frutos de arrepentimiento por no haberse arrepentido y como consecuencia no haber nacido de nuevo. Y lo escuché, dicen, gustaron, que es diferente comer a gustar, como un pasabocas que pasan y quieres degustar esto, o que sea, que simplemente como que probaron, pero que no necesariamente estaban metidos dentro del Evangelio, comiendo como un hijo de Dios, de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, y dicen partícipes. Entonces ellos dicen que partícipes son que estuvieron metidos dentro de gente donde se manifestaba el poder del Espíritu Santo, sanidades y todo eso. Y entonces, como estaban metidos ahí, eran partícipes, pero no que tuvieran realmente el Espíritu Santo dentro de ellos debido al arrepentimiento. Es una Yo no negación. estoy poniendo eso como ninguna doctrina, estoy diciendo simplemente es la otra posición donde ellos dicen, donde se cree, pues, y hasta el momento es lo que o sea, yo no estoy diciendo exactamente que lo que ellos dicen de gustar, de iluminar, es específicamente lo que dice acá. Me pone a pensar, porque pues en el momento yo tengo más la posición de que un cristiano realmente, genuinamente nacido de nuevo, no va a apostatar porque o se va a encontrar con la disciplina de Dios de una vez, o Dios le va a cortar la vida y va a terminar probablemente muy mal, pero Dios se lo lleva. Digamos, hasta el momento es como la luz que yo tengo, ¿no? Yo pongo mi posición, quisiera que el doctor nos hablara de la suya. ¿Cómo ve esta situación? Y Nelson, después los que quieran, ¿cómo ve esta situación de iluminar, gustar y ser hecho partícipe? Estaban hablando como gente infiltrada, que había venido al judaísmo, que había tenido sus emociones la cosa, pero que realmente no se ha arrepentido de corazón y no había nacido de nuevo. No sé qué piensa usted. Bueno, hermano, yo pienso que cuando uno llega a los caminos del Señor, a uno le enseñan ciertas cosas. Inclusive puede llegar uno al punto de que le enseñan ciertos prejuicios. O sea, te enfocan una cosa. Por ejemplo, a mí me enfocaron desde que yo llegué al Evangelio que el diezmo era bíblico y era propio de todo cristiano, que todos los cristianos diezman y que si uno no diezma no es cristiano. ¿Ya? Entonces, cuando uno llega, como uno es nuevo y uno está apenas aprendiendo los rudimentos y el A, I, O, U, uno cuando llega al colegio y un profesor Perdón, le doctor, habla... solamente para decirle algo. Ajá, 4 minuticos, si los quiere contar, son las 48 ok. para que nos podamos despedir, pero es importante que escuchemos. Bueno, entonces a uno le dan unos rudimentos y uno los acepta, simple y sencilla y llanamente, porque es que uno no puede discutir con los profesores, ¿ya? Pero después con el tiempo, por lo menos yo en lo personal descubrí que, por ejemplo, eso que me estaban enseñando acerca del diezmo, sí, es bíblico para el pueblo judío, pero no era para la iglesia. Para ponerte un ejemplo. A mí también me enseñaron cuando llegué a la iglesia de que la salvación no se pierde y de que el que es salvo toda la vida. Y eso yo lo acepté. Pero cuando yo llego a ciertos textos en donde me están hablando de excepciones, y yo pienso que esto es una excepción, hay excepciones que confirman la regla. La regla es que la salvación no se pierde, pero hay excepciones y Dios nos muestra las excepciones. La excepción es esta clase de personas que son apóstatas,
personas que abandonaron algo que es muy básico y muy fundamental y rudimentario de cualquiera que es cristiano: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de pecados y fe en Dios y fe en Jesucristo. Estas personas, sí, el comentario que tú hiciste ahorita de lo que ellos piensan y de lo que algunos dicen, como por ejemplo creo que Alducin dice también cosas como esta, que es un buen predicador y que a mí me gusta escucharlo. Él dice que no es lo mismo gustar del don celestial que tenerlo, que no es lo mismo ser iluminado que haber nacido de nuevo, que no es lo mismo ser hecho partícipe del Espíritu Santo, bueno, eso es simplemente una negación de lo que dice directamente. O sea, yo no puedo tratar digámoslo así. A mí no me gusta manipular los textos. Yo prefiero entenderlos tal como las cosas los dicen. Así no me gusta el mensaje que me está dando. Porque este mensaje es chocante. Este mensaje choca contra lo que a mí me enseñaron inicialmente. Y aquí me están diciendo de que hay ciertas personas que son una excepción, pero que aunque no es algo frecuente, parece que sí pasa, porque yo no creo que Dios va a estar hablando de esto si eso nunca pasa. Para mí, si alguien fue iluminado, quiere decir que Dios le abrió el entendimiento para entender que es un pecador y que tenía que creer en Cristo para poder ser salvo. Eso es una persona que ha sido iluminada. Gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Es una persona que recibió el Espíritu Santo. Porque a mí no me están diciendo que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Si a mí me dijera aquí el Espíritu Santo estuvo sobre ellos, pero nunca estuvo en ellos. No, a mí aquí me están diciendo que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, que tenían el Espíritu Santo. El texto me lo está diciendo literalmente. Y gustaron de los poderes del siglo venidero. Claro, porque es que al tener el Espíritu Santo, gustamos de los poderes del siglo venidero. Dios no le va a dar el Espíritu Santo a alguien que no es un verdadero nacido de nuevo y que es un verdadero convertido. O sea, una persona que tiene verdadero arrepentimiento y fe. No puede ser partícipe del Espíritu Santo. Entonces a mí aquí el texto literalmente me está diciendo que es una persona que realmente nació de nuevo, que realmente fue iluminada para poder entender que necesita arrepentimiento de sus pecados y salvación a través de Jesucristo, pero que esa es una persona que posteriormente, a pesar de que gustó de todo eso, de los poderes del siglo venidero y del Espíritu Santo, dice en el versículo 6, recayó. Una persona que se echó para atrás, que dejó esos rudimentos. Dice, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, una persona que cae en esa situación no puede nacer. O sea, no puede ser que el Espíritu Santo se le mete y se le salga, se le mete y se le salga. No, ahí no están diciendo eso. Ahí dice que esa persona recayó y que sea otra vez renovada para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, esa persona que cae en esa situación de apostasía no puede ser renovado. O sea, no es que el Espíritu Santo se le va a salir y otra vez se le va a volver a meter después si se arrepiente. No, esa persona ya no tiene salvación, cometió un pecado que es imperdonable para Dios. ¿Ya? A mí me parece muy extraño que una persona que ha nacido de nuevo tenga semejante locura, necedad. Me parece muy extraño. Pero yo no creo que la Biblia me lo va a decir que esa situación puede pasar si eso en verdad no pasa. Para mí, yo entiendo es que en verdad eso puede pasar. ¿Cómo se descuidó esa persona hasta ese punto? No lo puedo entender yo tampoco, no sé por qué, pero a mí me están diciendo allí que eso puede pasar. Si yo me pongo a tratar de darle unas explicaciones y a tratar de darle un significado diferente a lo que las palabras me están diciendo, simplemente es una no aceptación mía de lo que me están diciendo directamente, para mí. Simplemente que yo no acepto eso, no lo puedo concebir. No me parece, no me gusta, porque va en contra del prejuicio que me enseñaron inicialmente. ¿Ya? Entonces, por eso no lo puedo aceptar. Pero aquí está diciendo algo que es literal y que yo no puedo, aunque no lo pueda entender, me lo están diciendo que así es. Entonces, eso es lo que yo entiendo, hermano. Eso es lo que Dios a mí me ha mostrado en la palabra, pero yo acepto que hay otras personas que lo entienden de una manera diferente y es respetable. Pero yo estoy viendo personas que nacieron de nuevo, que recibieron el Espíritu Santo, que recibieron los poderes del siglo venidero y recayeron.
Yo no le doy ninguna otra explicación, simplemente lo que me están diciendo allí literalmente. Eso es lo que te puedo comentar de ese pasaje. Bueno, doctor, muchas gracias. Entonces vamos a orar porque ya nos quedan solamente 6 minuticos para no quedar muy entrecortados. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el estudio de esta noche. Te damos gracias porque tú nos abres el entendimiento y a pesar de que por muchas situaciones no necesariamente converjamos exactamente en todas las cosas. Lo importante es que yo y cada uno de mis hermanos sé que estamos dispuestos a rendirnos ante la verdad. Y que si hay algo que no pueda ser aclarado en unos minutos de esta reunión, tenemos el tiempo de estudiar la palabra, de meternos en oración, en ayuno y encontrar todas las respuestas en comunión contigo, que lo importante es podernos rendir ante la verdad. Entonces, te pedimos que lo que no esté muy claro todavía para nosotros tú nos puedas iluminar y aclarar en nuestra relación personal contigo, en el estudio de la palabra, en nuestra vida de comunión y seguir simplemente adelante eh, con, con toda la suma de tu palabra, de saber que somos hermanos lavados por la sangre de Jesús, perdonados por gracia, nacidos de nuevo, tu Espíritu Santo está con nosotros y tú nos has permitido hasta el día de hoy estar perseverando aún con pecados y con que nos hemos tenido que arrepentir y debilidades de la carne, debilidades de nosotros mismos. Por tu gracia y misericordia nos has permitido perseverar y esperamos que sea hasta el final de nuestros días. No importa qué situación de amenaza aún sobre nuestra vida física se cierna, podamos ser fieles hasta el final, Padre Celestial. Te damos muchas gracias por todas y cada una de las personas que estamos acá reunidas. Realmente es un privilegio poder estudiar la palabra libremente, sin manipulaciones, sin teologías de adoctrinación que no dejan la revelación directa de tu palabra, sin manipulaciones de hombres, sin teologías de hombres, sino realmente poder encontrar la verdad sin manipulación a través de la revelación de tu palabra. Gracias, permite que todo esto que hemos aprendido esta noche de alguna u otra manera pueda permitir que nuestra fe y nuestra relación contigo crezca cada vez más. Bendice a cada una de las familias presentes, al doctor y su familia, al hermano Nelson y su familia, a señora Luz Marina Orlando y su familia, a Iván, a Rocío.